Y hoy quisiera seguir la consideración en el libro de Revelación o Apocalipsis. Y la siguiente congregación es la de Pérgamo. Vamos a ver qué es lo que le dice ahí a Jesucristo a esa congregación. Nos interesa porque el consejo que se da ahí, el consejo que se da en las Escrituras, es un consejo que nos aplica a todos, aunque fue quizás a ciertas personas en el pasado que se le dio el mensaje. En esta ocasión fue en la congregación de Pérgamo, como fue en Éfeso y Esmirna, ¿no? Pero vemos que el mensaje a cada congregación es diferente, pero también antes de Jesucristo, desde el principio, desde Adán y Eva, todo nos aplica a nosotros, porque tiene que ver con la historia de los humanos. Entonces, le doy gracias por acompañarme hoy noche. Y entonces, mi nombre es Judy Mendoza y soy una ministra ordenada y también una maestra de enseñanzas bíblicas. Entonces, ¿por qué queremos saber? Queremos saber el mensaje, ¿no? El mensaje de la Biblia. Queremos saber no solo para sentirnos que tenemos un apoyo para sentirnos bien, sino que también tenemos que tener en cuenta lo que voy a leer en la Biblia, y voy a leer de la Biblia Valera y también de la Biblia, la traducción del Nuevo Mundo. Entonces, la Biblia nos dice un mandato, uno de varios mandatos que nos dijo Jesucristo, pero siempre va a ser de lo mismo, acerca de nuestra responsabilidad como cristianos, ¿no? Porque el ser cristiano es ser un seguidor de Jesucristo. Pero lo que vamos a aprender, o lo que queremos aprender, es cómo le hacemos, ¿no? Porque tenemos que tener en mente también que Jesucristo estuvo en la tierra, estuvo por varios años como un ser humano, desde bebé hasta los años 33 y medio. Entonces, sabemos que él como ser humano se aplicó a las cosas de Dios. Iba al templo, leía, seguía la ley de Moisés, así como todos los otros hebreos. Jesucristo no hacía diferencia entre otras personas, no decía yo soy mejor que otros porque soy perfecto, sino que era otro ser humano más en la tierra. Entonces, al final de su ministerio, él dijo esto, y si tiene su Biblia, le invito a que lea de su propia Biblia. Porque una de las responsabilidades que tenemos como cristianos es de leer el mensaje de Dios personalmente, que nos aplica personalmente. Entonces, aquí se nos va a dejar ver que lo que dice en la Biblia no solo es para que nosotros la leamos para cuando nos sentimos mal y queremos sentirnos bien porque queremos tener una esperanza, o recordarnos de la esperanza que tenemos, ¿no? Tenemos que tener en mente que Jesucristo está buscando seguidores, pero también que van a ser parte de su gobierno, porque Él es un rey. ¿Se ha puesto a pensar en eso antes? Jesucristo es un rey. Él heredó el reino de David. Entonces, es rey legalmente sobre los humanos. Claro que con él se lleva ese reino al cielo. Desde los cielos él reina. Entonces,
todos los que nosotros que queremos ser o que somos cristianos, nos consideramos como cristianos, nos consideramos como seguidores de Jesucristo, entonces tenemos responsabilidades que llenar. Porque cuando Jesús habla, cuando Dios Jehová habla y cuando Jesucristo hablan, es ley. O sea, que cuando Él dice aquí, en Mateo 28, 18, Él dice, y Jesús se acercó a sus discípulos y les habló diciendo, toda potestad o poder, potestad quiere decir poder, toda potestad o poder me es dada en el cielo y en la tierra. Entonces Él da aquí el mandamiento y dice, por tanto, id o vayan, id y haced o hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, si dice hasta el fin del mundo, y el mundo todavía no se ha acabado, entonces todavía sigue este mandato en pie, ¿no? Entonces, tenemos esas responsabilidades. ¿Cómo llenamos ese requisito? Que es bien importante. Como seguidores de Jesucristo, es una de las responsabilidades que tenemos, una de las mayores responsabilidades que tenemos. Pero, ¿cómo lo hacemos? Bueno, cuando estudiamos la Biblia nos damos cuenta que en el primer siglo, o sea, ya después que Jesucristo ascendió a los cielos, la predicación no se detuvo ahí. La predicación, el ministerio de Jesucristo continúa hasta ahora. Cuando Jesucristo resucitó, después de haber resucitado, tenemos entonces que acordarnos el patrón que siguieron los seguidores de Jesucristo en el primer siglo. Y se encuentra en Hechos. Si vamos a Hechos, vemos que los discípulos no estaban perdidos, por lo menos no todos. Vemos que fueron muchos los que seguían a Jesucristo. Y entonces ellos, poco a poco, ¿no? Dependiendo en las circunstancias, dependiendo en lo que iba pasando, en el principio, sí, muchísimos lo seguían a Jesucristo. Multitudes, miles. Pero después, la Biblia nos dice que ya en el momento, ya después que Él muere, ya cuando va a ascender al cielo, o sea que Él pasa, después que Jehová Dios resucita a Jesucristo, porque Jesucristo no se resucitó solo, Jehová Dios resucitó a Cristo, fue al primero y al último que resucitó, lo resucitó a una vida espiritual, el primero que ha sido resucitado a una vida espiritual después de ser un ser humano. Entonces, Jesucristo pasa con sus discípulos dándoles más instrucciones por 40 días más. Después de 40 días, Jesucristo asciende al cielo. La Biblia nos dice que habían nada más como 500 personas presentes cuando Él ascendió al cielo, de los miles que le seguían. ¿Por qué se detuvieron de seguirlo? Porque lo seguían nomás cuando lo podían ver. Pero después, cuando Él asciende al cielo, quizás ellos pensaron, ya, hasta ahí llegó el ministerio de Jesús. Hasta ahí llegó mi seguir a Jesucristo. Entonces, la mayoría de ellos estaban perdidos espiritualmente, no sabían qué hacer.
Y no querían tampoco, aparentemente, obviamente, no querían ser parte tampoco del grupo después que se dice que estaban juntos cuando recibieron el Espíritu Santo, que eran como 120 personas que se mencionan. Entonces, vamos ahí en el libro de Hechos, capítulo 2, ahí se nos dice, y esto pasa. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo. Estos 120 personas estaban juntos, reunidos como congregación. Estaban tomando decisiones espirituales, ya habían hecho la decisión de que iban a reemplazar a Judas, porque si nos acordamos, Judas traicionó a Jesucristo, entonces quedaron 11 apóstoles, pero tenían que ser 12. Después vamos a ver más claro por qué es que tenían que ser 12, pero tenían que ser 12 apóstoles. Entonces, ahí dice, y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. ¿Cuánto tiempo usted piensa que pasó desde que Jesucristo asciende al cielo y esto pasa? Porque es Jesucristo el que lleva la delantera en lo que es la predicación. Fue Él el que dijo, vayan, por lo tanto, y hagan discípulos de gente de todas las naciones, bautizándolos. ¿Cómo iba a ser eso posible? Con esos 120 personas. Entonces, ¿cuántos días habían pasado? Bueno, desde que Jesucristo ascendió al cielo hasta este tiempo aquí donde ellos reciben, los discípulos que estaban reunidos, los 120 reciben el Espíritu Santo de Dios, habían pasado 10 días. 10 días nada más. Jesucristo ascendió a los cielos, pero inmediatamente estaba ahí otra vez con sus discípulos, con sus apóstoles, dirigiéndolos en la obra de la predicación. Y aquí se nos dice lo que dijo antes de ascender en Hechos, capítulo 1. Dice, comienza en el 6, dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su potestad. En ese tiempo ni Jesucristo sabía qué más iba a ser Jehová Dios. Eso nos deja ver también aquí que Jesucristo no es Dios. Jesucristo es el Hijo de Dios. Entonces dice el 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Lo vuelve a repetir ahí, antes de ascender. Y dice que habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, todavía estaban viendo, ya él se había desaparecido, y ellos seguían viendo al cielo, y entonces
Dice, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí, se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Y claro, esa manera en que Jesucristo se va al cielo es una manera espiritual, que es de la misma forma en la que está gobernando entre medio de sus enemigos ahora mismo. También está tomando la administración sobre los humanos aquí en la tierra. También va a deshacer todas las cosas que Satanás ha hecho. También va a continuar llenando las profecías como lo hizo cuando era ser humano aquí en la tierra. Y también Jesucristo es el que va a traernos una liberación de todas las cosas que estamos pasando ahora mismo. Y también Jesucristo, como mencioné, tiene el poder de un rey. El poder que recibió cuando heredó el gobierno por medio de David. Entonces, en este libro de Revelación o Apocalipsis quiere decir revelación, en este libro, Juan recibe 16 visiones. Entonces, antes de recibir esas visiones, a Juan se le deja ver que Jesucristo, acordémonos que ya había pasado bastante tiempo. Ya había pasado bastante tiempo desde el primer siglo, desde que los primeros 120 recibieron el Espíritu Santo de Dios, su fuerza activa, pudieron empezar a hablar en diferentes lenguajes que se podían entender, eran idiomas, podían predicar y llegaron a bautizarse más de 3,000 personas en ese tiempo. Formaron congregaciones, formaron diferentes grupos en diferentes casas. Y entonces ya ellos entendían que el lugar donde era el único lugar donde era adoración o se daba adoración, ya esa forma no iba a seguir así. Porque eso era un lugar hecho a mano, hecho de piedras, de cemento. Entonces, la manera de cómo adorarle a Dios había cambiado porque Dios mismo había instituido una cosa nueva. Cuando Él mandó a Juan, el bautizante, a bautizar a las personas, sumergirlas debajo del agua y levantarlas. Y entonces eso demostraba que la persona estaba primeramente dedicada a Dios, seguidor de Jesucristo, también era la persona, se convertía la persona en un seguidor de Jesucristo, aparte que demostraba que había arrepentidose de sus pecados, como Juan había dicho que tenían que hacer, porque estaba llamando a arrepentimiento. Eso es lo que hacían bajo la ley de Moisés, pero ahora todas las cosas que estaban bajo Moisés, que era lo que mostraba que Jesucristo iba a hacer, ya entonces Jesucristo estaba ahí, presente para llenar no solo las profecías, sino que la manera de adoración. Era Él el que se iba a convertir en el sacrificio vivo que se iba a entregar a Dios por siempre y para siempre, y también para la salvación nuestra, para poder tener la oportunidad de ser todas esas cosas, seguidores de Jesucristo, ser cristianos, ser ministros ordenados también, siguiendo los pasos de Jesucristo, ser súbditos de su reino, porque acordémonos que Él es un rey. Entonces, somos súbditos de su reino también. Las leyes aplican como cualquier
presidente o rey de cualquier país. Solo que Jesucristo es rey en el cielo sobre todos los humanos, hasta los que se resisten. Ahora, el propósito es de traer todos esos humanos al lado de Dios, al lado en la organización de Dios, no en la organización que surge y que Satanás establece en la tierra también, porque eso es lo que Génesis, el libro de Génesis, si vamos al libro de Génesis, yo voy a estar refiriéndome a estas escrituras, porque el libro de Revelación tiene que ver con todas estas escrituras. No solo es el libro de Revelación, también tiene que ver con los otros libros, porque todo el mensaje de la Biblia es un mensaje, es acerca de la soberanía de Dios, de limpiar su nombre de todo oprobio. Entonces, Génesis 3:15 nos dice, es la primera profecía. Esta profecía la dijo Dios, la pronunció Dios, Jehová, a Adán, a la serpiente, Satanás. Entonces, en el tiempo de Adán y Eva. Entonces, después que acaban de pecar, después que Dios viene y habla con ellos, los busca, están escondidos, claro, porque han hecho algo malo. Entonces, en Génesis 3:15 le dice a la serpiente, y haré que haya enemistad entre tú y la mujer. La palabra mujer aquí no significa una mujer literalmente, sino que significa una organización. La organización no surge de los humanos, surge de Dios. Tenemos que acordarnos que Jehová Dios es un Dios de orden. La orden lleva organización. Más después vamos a ir viendo cómo Dios es un Dios de orden y tiene una organización en el cielo con los ángeles que están con diferentes poderes que Él les ha otorgado, con diferentes asignaciones también. Ese mismo orden es el que también Jesucristo lleva cuando tiene que ver con las cosas espirituales, con las congregaciones, con la predicación, con todas las responsabilidades que Jesucristo tiene y con todas las responsabilidades que nosotros tenemos. Entonces dice, y haré que haya enemistad entre tú y la mujer, y se compara a una mujer también, porque una mujer puede tener hijos y multiplicar, como una organización también lo es, ¿no? Porque una organización tiene más y más y más miembros. Entonces dice, y haré que haya enemistad entre tú y la mujer, y entre tu descendencia y la descendencia de ella. Habrán dos descendencias. En realidad, aunque somos de varios grupos, somos de diferentes países, diferentes culturas, Dios ve nada más dos grupos. Nada más, dos grupos. Los que le sirven a Él, los que le quieren servir a Él, los que quieren estar del lado de Dios, y los que no. Dos grupos. Más nada. Si es un ser humano, ¿en qué grupo estamos? Tenemos que ver en qué grupo estamos. Tenemos que ver y comparar de acuerdo con lo que la Biblia dice, ¿no? Entonces, dice, y haré que haya enemistad entre tú y la mujer, y entre tu descendencia y la descendencia de ella. Él te aplastará la cabeza. Jesucristo le aplastará la cabeza, o terminará y exterminará a Satanás y a toda su descendencia, a los demonios, y también desafortunadamente a las gentes que lo siguen a él, que están del lado de Satanás, lo sepan o no. Y dice, y tú le herirás el talón. Entonces, eso ya se cumplió, porque eso fue en el tiempo en que
Satanás persigue a Jesucristo al punto a que lo matan. Pero eso se puede comparar, y Dios lo compara así, como que alguien se haga un rasguño en el talón, en el pie, y que después se sana, porque Jesucristo no estuvo muerto por siempre. Jesucristo estuvo muerto por 3 días. 3 días literales de nuestros días. Y después Jehová, Dios, lo resucitó. Le dio su vida espiritual, lo resucitó como una persona espiritual, como estaba antes, con mucho más poder que antes. Entonces eso que le causó Satanás a Jesucristo fue como una herida en el talón. Entonces es importante que tengamos todo esto en mente, porque cuando Jesucristo se refiere, tenemos que tener en mente también que Jesucristo dijo a todas las naciones. Entonces, también tenemos que tener en mente los números tienen un significado. El número 7 significa que algo está determinado, es determinación divina, y en completo, déjeme leerlo mejor. Significa lo que está completo por determinación divina. O sea, que cuando habla de 7 congregaciones, está hablando de todas las congregaciones que están formadas desde aquel tiempo hasta ahora y hasta el fin. Ya de ahí después van a haber también nuevos rollos. Claro que la Biblia se va a seguir considerando. La Biblia que tenemos ahora se va a tener que seguir considerando. Es la palabra de Dios. Jesucristo mismo usó la palabra de Dios. La misma Biblia, lo mismo que está en la Biblia, Jesucristo lo usó. Él iba al templo, como todos los otros judíos, y leía de la Biblia, leía de los escritos que estaban disponibles, como tenía que hacer todo varón. No, Jesucristo no era una excepción. Entonces ahora voy a hablar acerca de la otra congregación al cual Jesucristo les habla, que es Pérgamo. Entonces, esta congregación en Pérgamo, que ahora en nuestros tiempos, las áreas donde estaban estas congregaciones todavía existen, ¿no? Entonces, vemos que ahí, cerca de esa área, habían el templo para Zeus, o Zeus. ¿Y cómo sabemos? ¿Cómo sabemos eso? Bueno, vamos a leer primero en la Biblia lo que dice, y voy a leer de Revelación o Apocalipsis, y si tiene su Biblia, acompáñeme. Está en el capítulo 2 de Apocalipsis, y comienza del versículo 12. 2:12 dice: y vemos que también, así como hizo Jesucristo en las otras 2 congregaciones, en Éfeso y Esmirna, Él comienza describiéndose quién es Él, porque Él les está acordando que Él es el que tiene la delantera en lo que es las congregaciones y la predicación y las enseñanzas, porque Jesucristo todavía, hasta ahora también, está siguiendo con ese ministerio. Entonces, Él les dice en el 12: al que venza, lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca ya saldrá de ahí. Sobre él escribiré el nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén,
que baja de los cielos, desde donde está mi Dios y mi nuevo nombre. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu les dice a las congregaciones. Vemos que ahí Jesucristo se describe a él mismo. Él dice, primeramente también tenemos que notar, o seguimos notando, ¿no? Porque ya he dicho primeramente, seguimos notando que Jesucristo dice mi Dios. Eso es bien importante, porque Jesucristo no es Dios. Entonces dice, al que venza lo haré columna en el templo de mi Dios. Y lo voy a leer de la Biblia Valera también, de la Reina Valera, porque es importante. Dice 2:12 y está titulada como el mensaje a Pérgamo. Dice, y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. No, era el 11 que tenía que leer. No, el 12. Y escribe al ángel de la iglesia o congregación en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice. No, no es ese. ¿De dónde estaba leyendo yo? Un momento, por favor. Porque es que estaba adelantada yo. Estaba leyendo del 3. Ok. Bueno, eso lo voy a considerar después, en otra presentación. Entonces el 12 dice, ya me ubiqué, dice, en el 2, Apocalipsis 2:12 dice, escríbele al ángel de la congregación de Pérgamo. Esto es lo que dice el que tiene la espada de 2 filos, larga y afilada. Ok, ¿qué tiene que ver aquí la espada de 2 filos? ¿Para qué sirve una espada? Bueno, vamos a ver qué es lo que Jesús se refería, porque queremos saber cómo ser seguidores de Jesucristo, ¿no? Sabemos que Jesucristo dice en Juan 13, 34 y 35 que sus seguidores van a ser reconocidos por su amor, por el amor que se tienen unos a otros. El amor de la manera como Jesucristo tuvo amor por su prójimo, por los demás, que Él murió por los demás. Entonces esta espada no puede ser que sea una espada de como violencia, de guerra, ¿no? Pero sí tiene que ver con las cosas espirituales también, porque si nos acordamos lo que dice Efesios, y lo voy a leer, Efesios 6:12, y si tiene su Biblia lo puede leer también. Efesios 6:12 dice, porque no tenemos una lucha contra alguien de carne y hueso, sino contra los gobiernos, contra las autoridades, contra los gobernantes mundiales de esta oscuridad, contra las fuerzas espirituales malvadas que están en los lugares celestiales. Entonces, es aquí mismo, en este capítulo de Efesios 6, si va al 17, versículo 17, dice, también lleven el casco de la salvación y la espada del Espíritu, es decir, la palabra de Dios. Entonces esta espada representa la palabra de Dios. Si nos acordamos también, cuando Jesucristo estaba en la tierra, lo iban a arrestar, Él les había dicho
hace un tiempo atrás a los discípulos, a sus apóstoles, que se compraran una espada. Y ellos andaban esa espada todo el tiempo, no la usaban. Pero Él les dijo que se la compraran, no la usaban, ellos fueron obedientes. Pero se llegó ese día en que iban a arrestar a Jesucristo. Los soldados romanos van a buscarlo. Era el 14 de Nisan. Y entonces Pedro sacó la espada. Y claro, él falló, no le dio al cuello del hombre, sino que le dio al oído y le cortó el oído al hombre. Y Jesucristo le puso el oído para atrás, se lo pegó de regreso. Curó al hombre de la herida que le había hecho, del corte que le había hecho del oído. Y le dijo a Pedro que volviera su espada a su lugar, porque el que usa la espada también morirá por la espada. Entonces, ¿qué representaba la espada? ¿Qué representa la palabra de Dios? Bueno, con la palabra de Dios podemos probar el caso de Dios, porque estamos ahora mismo, sabemos que Jehová es Dios, es un rey, y que Jesucristo también se le ha dado el poder de ser rey sobre los humanos. Cuando ellos hablan, sus palabras son justicia, son leyes, son órdenes. Entonces, la palabra de Dios sirve como estatutos legales para nosotros. Asimismo, como aplican las leyes como las conocemos, que las leyes, la justicia, no previene de los humanos, previene de Dios. Dios es el que nos ha creado a nosotros con esas capacidades, con la capacidad de saber lo que es justicia, de usar la justicia, y la usamos por medio de las cortes, por medio de los jueces. Se usan esos tipos de cosas legales, ¿no? Pero también en lo que tiene que ver con Dios, Dios está ahora en el juicio, en un juicio, y culpado por Satanás. Claro, eso es lo que pasó en el principio con Adán y Eva, y Satanás, que hizo las acusaciones que hizo contra Dios. Todo lo que dice en Génesis, el capítulo 3, empezando del 1 al 3, fueron acusaciones que Satanás hizo. Los ángeles estaban viendo Adán y Eva, todo lo que estaba pasando. Ellos mismos se pensaban que eran Dios ellos, porque no murieron en realidad cuando comieron del fruto. Entonces a Dios se le acusó de mentiroso. Se le acusó de como guardar información, que nosotros los humanos podíamos ser como Dios, pero en realidad Dios no quería que nosotros supiéramos eso. Eso es lo que Satanás dijo. Eso es lo que los otros ángeles también podrían haber pensado, porque todos estaban viendo lo que estaba pasando. Entonces, también Dios está pasando por ese caso. Entonces, ahí es donde están los testigos, que Él está buscando para su propio lado también, para su evidencia. Y nosotros servimos como testigos no solo de lo que dice la palabra de Dios, sino que de lo que los otros humanos hacen. Entonces, aquí Jesucristo le dice a la congregación de Pérgamo, se introduce a ellos describiéndose a ellos y les recuerda que Él tiene esa espada, y dice ahí que esa espada es una espada de 2 filos, que es larga y afilada.
claro, que está basada en las cosas de Dios, la palabra de Dios. Está basada en la justicia de Dios. Vamos a ver qué más dice. Dice, el 13 de Apocalipsis 2:13 dice, sé dónde resides, ahí donde está el trono de Satanás. A pesar de eso, sigues aferrándote a mi nombre. Además, no me renegaste de tu fe en mí, ni siquiera en los días de Antipas, mi testigo fiel, que fue asesinado al lado de ustedes donde reside Satanás. Entonces ahí les está dando encomio a esa congregación, porque aunque están rodeados de muchas cosas que tienen que ver con Satanás, ellos se han mantenido aferrados a su fe y siendo fieles a Dios, pero también a Jesucristo. También vemos que Jesucristo toma en cuenta el uno estar al lado de Él como siendo testigos fieles. El mantenernos íntegros nos hace ser testigos fieles. Entonces dice, como era Antipas. Entonces dice en el capítulo 2:14 dice, pero tengo ahora, claro, la congregación tenía deficiencias que tenían que atender. Dice, pero tengo algunas cosas contra ti, que tienes ahí a los que se aferran a las enseñanzas de Balaam, quien le enseñó a Balac el tentar a los hijos de Israel para que comieran carne sacrificada a ídolos y cayeran en la inmoralidad sexual. Igualmente, tú también tienes a los que se aferran a las enseñanzas de la secta de Nicolás. Así que arrepiéntanse. Si no lo haces, vendré pronto y guerrearé contra ellos con la espada larga de mi boca. Entonces, claro, ellos no se querían encontrar con una guerra con Jesucristo. No queremos, ¿no? Sabemos que las escrituras nos dicen, las profecías nos dicen que iban a haber estas dos organizaciones, una que iba a ser dirigida por Jesucristo y otra que iba a ser dirigida por Satanás. Entonces hay esa división. Tenemos que tener eso en mente. Tenían ellos que tener eso en mente también. Esa congregación, al igual como nosotros ahora en el presente, que somos seguidores de Jesucristo, que somos cristianos, también tenemos que tener en mente las cosas que Jesucristo dijo que tenía en contra de ellos. Porque también nos podemos encontrar en esa misma situación. Dice ahí, pero tengo algunas cosas contra ti. O sea, contra la congregación, entre algunos ahí. Dice que tienes ahí a los que se aferran a las enseñanzas de Balaam, quien enseñó a Balac a tentar a los hijos de Israel para que comieran carne sacrificada a ídolos y cayeran en la inmoralidad sexual. Esa es una. Idolatría y la inmoralidad sexual. El otro es, igualmente, también tienes a los que se aferran a las enseñanzas de la secta de Nicolás. Ese es otro. Entonces, ¿qué más?
Así que arrepiéntanse. Si no lo haces, vendré pronto y guerraré contra ellos con la espada larga de mi boca. O sea, que es por eso que él escoge, ¿no? La descripción que él escogió de introducirse su persona, él escoge lo de la espada, que vemos que no es una espada literal, que tiene que ver con la palabra de Dios, la palabra de Jehová, con las enseñanzas, y tiene que ver también con las cosas que Dios aprueba y las cosas que Dios desaprueba. Y esto no era algo nuevo. Esto que le estaba diciendo a Juan no era algo nuevo, porque sabemos que cuando Jesucristo andaba haciendo su predicación, su ministerio aquí en la tierra, él corrigió el procedimiento de muchos, el comportamiento de muchos, y también les dijo lo mismo, que se arrepintieran. Entonces vemos que sí habían algunos, claro, que recibieron encomio en la congregación. Vemos que Antipas fue martirizado, fue perseguido, porque rehusó participar con otros en prácticas demoníacas, y también en la adoración. Él no participó en la adoración del emperador romano, como se hacían antes. Entonces, ¿qué es lo que en referencia a las influencias corruptas, ¿no? Que son como el comer cosas sacrificadas a los ídolos, y también como cometer la fornicación. Y vemos que habla ahí acerca de Balaam, que tenía la enseñanza asida de Balac. Y vamos a ver lo que nos dicen Números. Números está Génesis, Éxodo, Levítico, Números. Entonces en Números 24, 10 y 11, podemos ver ahí de qué se refiere, quién era este Balaam y este Balac. Dice el Números 24, 10. Dice, entonces Balac se enojó con Balaam, y Balac dio palmadas furioso y le dijo a Balaam: te llamé para que maldijeras a mis enemigos, y lo único que has hecho es bendecirlos estas 3 veces. Vuelve a tu casa de inmediato. Yo estaba dispuesto a darte grandes honores, pero mira, Jehová ha impedido que los recibas. Y esto se trataba de que querían que el pueblo de Dios cayera, pero cada vez que trataban, la maldición que le hacían al pueblo de Dios, los hebreos, los judíos, que estaban en un pacto con Dios, se volvía en bendición. Jehová cambiaba la maldición en bendición. Entonces, por eso es que estaba Balac enojado. Y claro que era Balaam era el rey que quería que la nación de Israel cayera. Entonces, están enojados porque no les funciona. Entonces, vamos al 25, 1, 3. Números, capítulo 25, 1 al 3 dice: cuando Israel estaba
viviendo en Sittim, el pueblo se puso a tener relaciones sexuales inmorales con las hijas de Moab. Y las mujeres invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, porque todo eso tenía relación con adoración a los ídolos también que ellos hacían ahí. Y dice, y el pueblo empezó a comer y a inclinarse ante los dioses de ellas. O sea que habían influenciado a los hombres de Israel a salirse de la nación, de hacer lo que tenían que hacer, apropiado. Y entonces el 3 nos dice, 25:3, de modo que Israel se unió a la adoración del Baal de Peor, y Jehová se enojó con Israel. Entonces, ¿qué pasó? Que no funcionaba el de las maldiciones. Las maldiciones, Jehová Dios las convertía en bendiciones. Pero entonces decidieron hacer esto. Decidieron que las mujeres pudieran influenciar a los hombres, lo mismo como Adán y Eva. Lo mismo, la misma táctica. Satanás nunca va a cambiar las tácticas, la misma táctica. La misma táctica que usó Satanás. Satanás no fue directo a Adán, fue a Eva. Y por medio de Eva hizo que Adán cayera. Lo mismo, la misma situación pasó aquí. Entonces, el 25 del 6 al 9 nos dice: el 6 dice, pero justo en este momento apareció un israelita con una madianita y la llevaba a donde estaban sus hermanos ante los ojos de Moisés y de todo el pueblo de Israel, mientras ellos estaban llorando a la entrada de la tienda de reunión. O sea, que ya ellos no estaban solo huyendo para el pueblo, sino que estaba trayendo ahora la mujer, que era una adoradora de ídolos, era una persona, bueno, era todo lo que se mencionó ahí, ¿no? Entonces, se apareció con esa mujer. Se apareció este israelita, se aparece con esa mujer, caminando ahí como que sí, como nada. Pero ya nos había dicho que Jehová estaba enojado porque ellos habían hecho eso. Entonces, el 7 dice, cuando lo vio Fineas, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, de inmediato se levantó de en medio del pueblo y agarró una lanza. Luego entró en la tienda de campaña detrás del israelita y los traspasó a los dos, al hombre israelita y a la mujer, por sus genitales. Justo entonces se detuvo el azote contra los israelitas. Los que murieron por el azote fueron 24,000. Y quizás un poco más, porque después se da la cuenta y yo creo que son 25,000. Pero, o 23,000 y después 24,000. Yo creo que hay una diferencia por después que se cuenta, ¿no? Por eso se llama números. Entonces, vemos que fueron influenciados. Asimismo, como pasó con Adán y Eva fue influenciada para que Adán cayera. Al caer Adán, al traer abajo a Adán, ya entonces, claro, el pacto que tenía con Jehová Dios y todos los arreglos que estaban, el propósito de Dios ya para con él
no iba a ser lo mismo. Él mismo, Adán mismo, trajo muerte a sí mismo. Así como Eva, y así también como heredamos la muerte por ellos. Entonces aquí pasó la misma cosa. Los estaba maldiciendo. No funcionaba. Entonces, ¿qué pasó? Se trajeron una maldición a ellos mismos por su conducta. Entonces vemos que cuando vemos en la Biblia, nos enteramos que lo que aprueba Dios y lo que no aprueba. No importa lo que otras personas digan, porque podemos decir muchas cosas, pero si no es lo que Jehová dice, entonces no está aprobado. Y esto es lo que Jesucristo nos acuerda, porque acordémonos que Jesucristo está hablándoles a las congregaciones. Y entonces, aquella táctica que usaron, porque fue una táctica como la táctica que usó Satanás, funcionó. Los hombres que llevaban la delantera en Israel fueron influenciados, y entonces al ser influenciados, y vemos que fueron muchísimos, entonces Jehová Dios envió un azote que mató a esos 24,000 de aquellos israelitas que eran fornicadores. ¿Qué es la fornicación? Es el tener relaciones sexuales con alguien, con alguna persona, con una persona que no estén casados. Puede ser también fornicación una persona que tenga relaciones sexuales con una persona, la persona está soltera y tiene relaciones sexuales con una persona que no está soltera. O sea, el que está casado comete adulterio y el que está soltero comete fornicación. Entonces, vamos a leer el capítulo 31, 16. Entonces vemos, ¿no?, que nuestra tendencia natural que Jehová Dios nos ha dado como regalo, el de querer tener relaciones sexuales, es algo natural que pasa en uno, así como tenemos el deseo de comer cuando nos da hambre. Pasamos por el tiempo en que uno se puede sentir así, pero es algo natural, es un regalo de Dios. Pero Satanás sabe que esa manera como nosotros nos podemos sentir, y dependiendo en qué está, en qué nivel estamos en la vida, porque los más jóvenes que todavía no están no han pasado la flor de la juventud, como se llama, quizás tengan más dificultad, ¿no?, en lo que tiene que ver el escoger si van a obedecer o no. Entonces, cada uno tenemos que decidir para nosotros mismos en nuestras vidas qué es lo que vamos a sacrificar en nuestras vidas. ¿Cuál va a ser el sacrificio para mí? Porque para mí, el sacrificio para mí, para yo poder ser aceptada por Dios, va a ser diferente que el sacrificio que usted le pueda dar, que tú le puedas dar a Dios. Porque todos tenemos diferentes pruebas, porque somos diferentes. Entonces, Satanás no me va a atacar a mí con algo que sabe que yo soy fuerte en aquello, pero sí con algo que él sabe que yo soy débil. Y no necesariamente tiene que ver con cosas sexuales todo el tiempo, o solo con eso. No, hay muchísimas cosas. Muy fácilmente podemos pecar contra Jehová Dios al mentir.
Bien fácil. El mentir. Y a veces tenemos el hábito también del mentir. Se nos hace hábito. Entonces, tenemos que reflejar en el consejo que Jesucristo le da a la congregación. Y cómo Él se describe también. Porque Jesucristo es Rey. ¿Creo yo eso? Si lo creo, lo demostraré con mis hechos. Entonces, en 31 de Números 16 dice, 31:16 dice, miren, ellas son las que, siguiendo las instrucciones de Balaam, hicieron lo que los israelitas fueran infieles a Jehová en el incidente de Peor y provocaron que todo el pueblo de Jehová sufriera el azote. Entonces, claro que no fueron los únicos que sufrieron la situación ese azote que Jehová Dios les mandó, no lo sufrieron nada más esos cuantos. Fue todo el pueblo de Jehová Dios. En nuestro tiempo es diferente, porque estamos bajo la ley de Jesucristo. Entonces, el asunto es personal, individual. Entonces, tenemos que tener eso en mente. Ahora, también se menciona acerca de la enseñanza de la secta de Nicolás. ¿Qué es eso? Bueno, anteriormente Jesús ha expresado encomio, ¿no? No solo a la congregación aquí, sino que también a los de Efesios. Pero también, y también se le mencionó encomio a los de Pérgamo y también a los de Esmirna, ¿no? Pero la congregación cristiana ha tenido que enfrentarse a apóstatas, orgullosos. ¿O qué es un apóstata? Bueno, una persona que sabe lo que la Biblia dice, pero se rehúsa a seguir, como Satanás. Y son orgullosos. Aunque saben que la Biblia dice la verdad, se rehúsan a aceptarlo como verdad. Y mucho menos a seguir lo que la Biblia dice. Entonces, son orgullosos y hablan melosamente, engañosamente, causando divisiones y ocasiones de tropiezo, que es contrario a la enseñanza, ¿no? Porque tenemos que tener amor unos con otros. Esa es la enseñanza. Y la enseñanza es no de odiarnos y tenernos envidia. Y vamos a ver lo que dice en Romanos 16, 17 y 18. Y si tiene su Biblia, me puede acompañar a Romanos 16, 17 y 18. Romanos 16, 17 y 18 dice: Hermanos, ahora les ruego con firmeza que vigilen a los que crean divisiones y obstáculos que van en contra de las enseñanzas que ustedes han aprendido, y que los eviten. Hombres como estos no son esclavos de nuestro Señor Cristo, sino sus propios deseos, y con palabras melosas y halagos seducen los corazones de los ingenuos. Entonces ahí vemos el consejo que se da en la congregación a los romanos. Vemos que es el mismo consejo que Jesucristo
les está diciendo en referencia a que dice que también tienes a los que de igual manera tienen firmemente asida la enseñanza de la secta de Nicolás. O sea, que tienen que tener en su mente. Tienen que tener eso también, apartarse de eso. Apartarse de los apóstatas o de los que están en contra de lo que dice la Biblia, de lo que enseña la Biblia. Que son orgullosos y que hablan engañosamente y melosamente. O sea, hablan como que si estuvieran del lado de Jesucristo, pero en realidad no lo están, porque sus hechos no les permiten. Entonces también se nos dice ahí, siguiendo en Revelación, entonces dice en Revelación 2.16, por tanto, Revelación 2.16 o Apocalipsis 2.16 dice, así que arrepiéntete, si no lo haces, vendré pronto y guerrearé contra ellos con la espada larga de mi boca. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu le dice a las congregaciones. Al que venza, le daré del maná escondido y le daré una piedrecita blanca. En ella hay escrito un nombre nuevo que nadie conoce excepto el que lo recibe. Escríbele al ángel de la congregación de la... Ok, ahí termina. Es la congregación Tiatira, es para el jueves que viene. Pero, ¿qué significa? Esos que se arrepienten, ¿no? Por lo tanto, arrepiéntete. Si no lo haces, voy pronto y guerrearé contra ellos y con la espada larga de mi boca. Claro, eso lo entendemos perfectamente, ¿no? Entonces, también dice, el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las congregaciones. Al que venza, le daré del maná escondido y le daré una piedrecita blanca, y sobre la piedrecita un nombre nuevo escrito que nadie conoce salvo al que lo recibe. Ahora, ¿qué tiene que ver la piedrecita y el maná? Bueno, lo que referencia al maná, sabemos que el maná era un sustento en el tiempo de Moisés que existía. Jehová Dios suministró el maná para el sustento de los israelitas durante el viaje de ellos por el desierto. Y aquel maná no era escondido, porque cada mañana, ¿no?, ellos tenían que ir a recogerlo, excepto en el día de descanso o sábado. Entonces aparecía milagrosamente como escarcha de hoja, y ellos la recogían, ¿no? Y entonces era una provisión. Este maná era una provisión para los israelitas. Entonces era así como ellos se mantenían vivos, porque si no hubiera sido por el maná, que era la comida literal que recibían los israelitas, se hubieran muerto, porque tenemos que comer para sobrevivir. Entonces vemos que el maná, que dice ahí en la escritura, en Apocalipsis 2.17,
Dice, al que venza le daré del maná escondido y le daré una piedrecita blanca. Entonces, claro que el maná que se representa y que dice que está escondido, está en realidad, es el maná simbólico, y vemos que el maná representaba comida, literalmente en el tiempo de los israelitas, pero también la palabra de Dios representa comida para nosotros, comida espiritual. Entonces, vemos que este maná estaba escondido, tenían una porción del maná escondido en el tabernáculo que se llamaba el Santísimo, donde la luz milagrosa que se mantenía suspendida sobre la cubierta del arca simbolizaba la mismísima presencia de Jehová. Entonces, es de ese maná el que Jesucristo habla, o sea, de tener entendimiento de la palabra de Dios, de lo que está escrito en la Biblia. Ese es el maná que Jesucristo le promete al que se arrepienta, al que sea leal, un seguidor de Jesucristo. Entonces, tenemos que hacer sacrificios. Entonces, en lo que era referente en lo que era referente a la piedrecita, vemos que dice que le daré una piedrecita blanca. Entonces, para eso tenemos que ponernos en el tiempo de los romanos. En el tiempo de los romanos, una piedrecita blanca se usaba en los tribunales, o sea que tenía que ver con la justicia, esa piedrecita blanca. En los tribunales romanos se usaban piedrecitas al dictar un juicio o los juicios. Una piedrecita blanca significaba absolución, mientras que una piedrecita negra significaba condenación. Entonces, con frecuencia, la condenación con la piedrecita negra era una condenación que llevaba a la muerte. Ahora, el que Jesucristo diera, porque acordémonos que Él dice que nos dice arrepiéntanse. Después que uno se arrepiente, dice que va a compartirnos del maná escondido, que es el maná que se refiere, es el que está en el compartimiento del tabernáculo que se llama el Santísimo, que proviene de Dios. Entonces, también se nos dice que nos daría una piedrecita blanca, porque nos hemos arrepentido. Claro que tenemos que comprobarlo con hechos. Entonces dice, al que Jesús le diera una piedrecita blanca a los cristianos de Pérgamo, indicaría que los juzga inocentes, puros y limpios. Pero puede que también las palabras tengan otro significado, porque tenemos que ver lo que significaba la piedrecita blanca en el tiempo de los romanos. Entonces, en el tiempo de los romanos también se usaban piedrecitas como boletos de entrada a acontecimientos importantes. Por eso, la piedrecita blanca quizás indique algo muy especial para el cristiano, ¿no? Y sabemos que después se nos va a decir más adelante en el libro de Apocalipsis cómo Jesucristo tiene los rebaños, ¿no? Entonces, basándonos en lo que dice Juan 10, que él dijo, también tengo otro rebaño, otro redil que tengo que traer.
Entonces, ahí se nos explica que Jesucristo está al tanto de todo lo que está pasando. Y vemos también cómo Él se dirige a las congregaciones, cómo Él tiene el poder sobre las congregaciones, sobre sus seguidores. Él nos conoce, sabe nuestros hechos. Entonces, tenemos que acordarnos, ¿no?, de tener eso en mente. Y también tener en mente de que Jesucristo ve lo bueno que hacemos. Él toma en cuenta lo bueno que hacemos. Y claro, todas las cosas que Jesucristo hace están siendo vigiladas y supervisadas por Jehová mismo también, ¿no? Entonces, esto es el final del consejo que se le da a la congregación. Le agradezco mucho por haberme acompañado. La semana que viene, mi horario va a cambiar otra vez y voy a hacer de seguro en otro tiempo las presentaciones, pero las voy a seguir haciendo. Y entonces vamos a ver lo que dice Jesucristo a la siguiente congregación. Y mañana voy a tener otra presentación. Usualmente los viernes hago las presentaciones de temas generales, siempre de la Biblia, ¿no? Pero temas generales. Entonces, si usted quisiera saber más información acerca de lo que he hablado, puede visitar nuestro sitio jw.org. Ahí tenemos videos, tenemos para los niños. A veces se nos hace difícil explicarle a los niños como temas que tienen que ver con cosas personales. No encontramos las palabras. En JW tenemos esas guías que usted puede usar si son padres. Pueden usarla para guiar a sus hijos. También tenemos para las familias, para las amistades, para los jóvenes. Tenemos una sección ahí que se titula Los jóvenes preguntan, y tenemos ahí una variedad de preguntas que los jóvenes se hacen y que la Biblia les puede ayudar a contestar sus preguntas, sea lo que sea. A veces quizás pensemos, la Biblia no va a hablar acerca de eso. La Biblia habla de todo lo que tiene que ver con los humanos. Entonces le invito a que visite nuestro sitio de web en el internet, jw.org. También tenemos ahí un programa de estudio que usted puede seguir poco a poco, ¿no?, en línea. Y también estamos conduciendo estudios bíblicos. Si desea un estudio bíblico, también estamos conduciendo estudios bíblicos. Mis presentaciones son para el público en general. Claro, es estudio de la Biblia también. Pero más allá, más adelante, a medida que yo voy explicando, vamos a entender mejor lo que fue y lo que es el ministerio de Jesús, cómo podemos ser imitadores de Jesucristo y cómo podemos llenar los requisitos, ¿no?, de ser seguidores de Jesucristo, y cómo también hacer la obra de la predicación, porque eso es parte de los mandamientos que dijo Jesucristo como rey, ¿no? Entonces tenemos que, claro, permanecer obedientes a sus mandatos. Entonces le agradezco haberme acompañado hoy. Espero que pase una feliz noche, una buena noche, y se levante con energías mañana. Bueno, pase buen día, buenas noches. Adiós.